Vamos a dar lugar a la última clase correspondiente al tema de protozoos, que es el tema 12, y vamos a ver los distintos organismos ameboides que no se encuentran como un grupo monofilético. Estos son amebas, radiolarios, foraminíferos y heliozoos. Los objetivos de la clase es que los alumnos conozcan la biodiversidad de microorganismos eucariotas ameboides, que logren diferenciar las características distintivas de cada grupo, que identifiquen las estructuras citoplasmáticas y esqueléticas de los radiolarios y que conozcan la importancia de los foraminíferos como bioindicadores de paleoambientes. Como les dije anteriormente, el grupo de los protozoos, de los protistas en general, incluye a distintos grupos que se van reclasificando de acuerdo a los análisis de filogenia molecular. Hoy, en la última clase, vamos a ver todos organismos muy sencillos en cuanto a su estructura celular y corresponden a grupos ameboidales que pueden o no tener elementos esqueléticos complejos. El grupo de los ameboides vamos a encontrar dentro de este grupo a las amebas, que ya hemos visto, las amebas se encuentran más emparentadas con los mohos, que es otro grupo de protistas. Vamos a ver radiolarios y foraminíferos que anteriormente se clasificaban dentro de un mismo grupo, pero actualmente se han separado como dos grupos independientes. Y vamos a ver también un pequeño grupo de protozoos que son los heliozoos. Todo este grupo tienen una característica que es el poseer un ectoplasma y un endoplasma bien diferenciados. En general, el ectoplasma puede ser o más sólido o presentar vacuolas que les sirve para la flotación o para el movimiento celular. Todos ellos tienen la presencia de pseudópodos de diferentes tipos según el grupo y a esto se debía la clasificación y la agrupación anteriormente citada. Son mayormente unicelulares y uninucleados, aunque vamos a ver que hay formas coloniales y multinucleadas. ¿Qué grupo vamos a ver entonces? Vamos a ver el grupo de los amebozoos, donde tenemos como representantes las amebas, que utilizan los pseudópodos para su movimiento, que son organismos bastante sencillos, y ya lo hemos visto en varias clases que se mueven mediante el movimiento ameboidal. Vamos a ver dentro de los cercozoos, al grupo de los foraminíferos, que son organismos también ameboides marinos, que pueden estar tanto en el bentos como en el plancton y que presentan testas calcáreas o matriz orgánica en la cual incorporan granos de arena. Los foraminíferos son muy importantes porque permiten el estudio de los estratos geográficos y de las condiciones ambientales de épocas antiguas. La mayoría son bentónicos, pero se van a encontrar también en el plancton y como característica vamos a encontrar que tienen estos reticulopodios que se van a anastomosar formando redes y se denominan gránulos reticulopodios. También vamos a ver el grupo de los radiolarios, que son también organismos ameboides marinos, pero que se encuentran en extremo estudio porque tienen esqueletos de sílice que les permiten fosilizar. Y también vamos a ver el grupo de los heliozoos, denominados animales sol, que no tienen esqueletos muy complejos, pero tienen los axopodios que irradian o emergen desde el centro de la célula y asemejan al sol, y a esto se debe su nombre. Como les dije anteriormente, son todos muy sencillos en cuanto a su estructura y a la presencia de organelas, pero muchos de ellos, como los radiolarios y los foraminíferos, tienen esqueletos de una belleza extraordinaria, a pesar de ser todos microscópicos. Entonces, todos van a usar como locomoción la presencia de pseudópodos, esos falsos pies que son proyecciones temporales del citoplasma que están continuamente cambiando. Emergen de la célula en general para el movimiento o para la captura de presas y vuelven hacia la célula para realizar, en el caso de la alimentación, la fagocitosis. Los tipos de pseudópodos dijimos que eran lobopodios, cuando la expansión es tipo dedo, que corresponde tanto a una expansión de ectoplasma como de endoplasma. Son filopodios, cuando son proyecciones filamentosas, casi exclusivamente formados por ectoplasma.
Los reticulopodios, que es una expansión que tiene ramificaciones y es la que le dije recién que está presente en foraminíferos, y los axopodios, que tienen un eje de microtúbulo central y están cubiertos todo por el citoplasma. Este axopodio le da mucho más rigidez a la célula. En el primer grupo, en el grupo de los amebozoos, que como les dije anteriormente, son organismos que están muy emparentados con los mohos, son organismos ameboides que tienen pseudópodos tanto para la locomoción como para la alimentación. Incluye un grupo de muy pocas especies, alrededor de 200 especies, y tiene como característica este cambio continuo del citoplasma para la emisión de los pseudópodos. Vamos a ver que son organismos ameboides que se reproducen generalmente por fisión binaria, aunque hay casos donde existe la plasmotomía, sobre todo en algunas amebas parásitas. Pocas veces tienen recombinaciones génicas. La mayoría de las amebas son de forma de vida libre, pero existen algunas que son comensales, por ejemplo, de las encías, como Entamoeba gingivalis, o Entamoeba coli también es comensal del intestino, y hay otras que son parásitas, que en la clase de hoy vamos a ver como Entamoeba histolítica, que causa amebiasis, que es una enfermedad bastante grave y que se encuentra en todo el mundo. El ectoplasma y el endoplasma continuamente está cambiando y emitiendo estos pseudópodos, como les dije anteriormente, o falsos pies, y en general son organismos asimétricos. Pueden ser uni o multinucleados. Vamos a encontrar amebas en todo tipo de ambientes, siempre fijos al sustrato para realizar el movimiento ameboidal. Vamos a tener distribución de amebas marinas, dulceacuícolas y también terrestres en suelos húmedos. Son protozoos muy simples, con muy pocas organelas, muy sencillas, y algunos casos tienen estructuras esqueléticas que son originales, pero nunca fosilizan, por ejemplo. El grupo de las amebas lobóceas tienen los lobopodios. Antiguamente las amebas, como les dije, se clasificaban de acuerdo a las clases según el tipo de pseudópodo que presenten. En los libros van a seguir encontrando amebas lobóceas o clase lobócea a todo este grupo que tienen lobopodios, donde la presencia de lobopodios en algunas especies tienen el tamaño y el número determinado, mientras que en otras, como en ameba, es indefinido y se forman en cualquier lugar de la célula. Este tipo, las lobóceas, tienen división simple o plasmotomía. Muy pocas forman quistes, sobre todo las amebas parásitas, como Entamoeba histolítica, que, como les dije, causan enfermedades a nivel mundial que se conoce como amebiasis o disentería humana. Esta ameba, esta parásita, se nutre de los eritrocitos porque primero lo que hacen es romper el epitelio intestinal. Una vez que llegan al intestino, rompen el epitelio, se adhieren y comienzan a nutrirse de los eritrocitos. Entonces causan, por ejemplo, la presencia de sangre en las heces. En este caso vamos a tener la división de las amebas, como les dije anteriormente, es por fisión binaria, donde una célula progenitora lo que hace es duplicar primero los núcleos y luego los componentes celulares, y lo que sucede en la citocinesis es que la ameba se estrangula cercana al centro y es como que emite los pseudópodos uno a cada extremo. Entonces se va estrangulando ese citoplasma y se van a formar las amebas hijas. Como les dije, son muy excepcionales los casos de recombinación génica y en general se da por este tipo de fisión binaria. Aunque hay casos que recuerden que es por plasmotomía, donde primero el núcleo se divide muchas veces y luego recién hay una citocinesis. Esta plasmotomía va a ser muy conocida en algunas entamebas, por ejemplo, Entamoeba histolítica o Entamoeba coli. Las estructuras entonces celulares son muy, muy sencillas. Vamos a tener la presencia de un núcleo bien definido. Como les dije, como son en general asimétricos, vamos a tener el núcleo en cualquier parte de la célula, vamos a tener vacuolas contráctiles para realizar
para regular la presión osmótica, y vamos a tener el citoplasma la presencia de numerosas vacuolas digestivas. Las amebas continuamente se están alimentando por fagocitosis, por la emisión de esos pseudópodos, y ingieren el alimento por fagocitosis. El estado coloidal del citoplasma le permite esos cambios continuos, ya que tenemos el ectoplasma, que es más sólido y se llama plasma gel, y el endoplasma, que es mucho más fluido, que es el plasma sol. Todo el tiempo esos cambios de plasma gel a plasma sol es lo que le permite el movimiento ameboidal, porque es como que se van arrastrando sobre el sustrato. Sin embargo, hay algunas que son amebas tecadas que lo que hacen es secretar una teca o una testa que le permite, tiene una abertura, y por esa abertura emite los pseudópodos, que es lo que vemos acá en el caso de diflugia. Acá tiene una abertura y emite los pseudópodos y se desplaza sobre el sustrato como si estuviese caminando. Esto ya lo vimos en clases anteriores, por lo tanto no me voy a detener mucho más. El movimiento ameboidal, recuerden que en este tipo de movimiento es muy importante la participación de elementos del citoesqueleto, principalmente las fibras de actina, que se encuentran todos distribuidos a lo largo de muy cercanos a la membrana plasmática. Lo primero que va a ocurrir en este tipo de movimiento es la adhesión del organismo al sustrato. En el extremo anterior de la célula va a suceder, en este caso acá, en este extremo anterior, va a haber un pasaje de sol a gel, es decir, de endoplasma a ectoplasma, y en el extremo posterior lo que pasa es de gel a sol. Entonces acá se produce como una contracción y acá es una emisión del pseudópodo. Y todo ello va acompañado de este movimiento de las corrientes citoplasmáticas denominadas ciclosis. Y esto es lo que permite que la ameba avance en dirección a la emisión de los pseudópodos. Acá tenemos nuevamente lo que sería el movimiento ameboidal, con en un extremo el pasaje de estado sol a estado gel, las corrientes citoplasmáticas, la emisión del pseudópodo en forma de lengua o de dedo, ese logopodio característico, y en el extremo posterior el pasaje de gel a sol, es decir, de más sólido a más fluido. Acá tenemos la presencia del núcleo, las vacuolas contráctiles, y como vemos, son organismos bastante sencillos en cuanto a su estructura. Ahora bien, si bien la mayoría son de forma de vida libre, existen algunas amebas parásitas que causan enfermedades, y en ellas vamos a encontrar, como la mayoría de los protozoos parásitos que vimos, la forma de latencia, que es la forma quística, donde el organismo lo que hace es formar un quiste que le da resistencia a las condiciones adversas. Y en general, este quiste sirve para la infección de una nueva persona. Y vamos a tener una fase vegetativa, que en este caso de las amebas se llama trofozoito, que es cuando se está nutriendo la célula. Y es la que tiene la mayor actividad fisiológica. Si se acuerdan, ya otros protozoos también vimos que forman quistes y que tienen la presencia de trofozoitos. En el caso de Entameba se encuentra parasitando el intestino tanto de vertebrados como de invertebrados. Son organismos que no tienen mitocondrias y lo van a encontrar en algunos libros como amitocondriados, pero han perdido secundariamente la mitocondria. Entameba histolítica causa la disentería porque una vez que llega al intestino secreta enzimas proteolíticas que van digiriendo esas células intestinales y van produciendo grandes úlceras en ese epitelio. Es un parásito que causa hasta 500 millones de afecciones por año en todo el mundo. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, mueren entre 50 a 100.000 personas por año. Es más, esta enfermedad, luego de la malaria y la esquistosomiasis, es la tercera causa de muerte en el mundo. Y se presenta, como les dije anteriormente, bajo la forma de trofozoito, que es la forma móvil en la cual se nutre en el intestino, y la forma de quiste, que es por la cual ingerimos, es una enfermedad que se contagia de forma oral, fecal, es decir, por contacto directo o a través de alimentos contaminados,
Uno, cuando tiene la infección de entameba, lo que hace es secretar los quistes en las heces y el quiste este lleva la forma infectante del parásito. En la forma de quiste vamos a encontrar que hay una plasmotomía. Entonces, cuando hacemos un frotis y lo teñimos, vamos a poder ver que esta forma quística tiene de 1 a 4 núcleos y es lo que va determinando el estado de madurez del quiste. Y el metaquiste es una forma de iguales características a esta forma quística, pero que se da cuando uno se contamina, pasa el quiste por el sistema digestivo y cuando llega al intestino se forma esta forma metaquística que libera esa envoltura y deja libre las formas de trofozoitos que van a alimentarse en el epitelio intestinal. Esto que vemos acá entonces, como les dije, la fisión múltiple se forma dando lugar a células multinucleadas y luego van a producir las formas de trofozoitos. En general, en el intestino, el quiste realiza estas divisiones nucleares sucesivas hasta formar 8 trofozoitos. Y esos son los que se liberan de la forma metaquística y se adhieren a la pared intestinal y así inician la alimentación o la parasitosis. Vamos a ver que siempre la formación de quiste se da para resistir las condiciones ambientales desfavorables. Acá tenemos lo que es el ciclo de vida de este parásito, donde uno, como les dije, se infecta por alimentación, por alimentos contaminados o a través de un contacto directo con heces infectadas con estos quistes. Y una vez que el quiste, fíjense que tiene 4, en este caso 4 núcleos, es un quiste maduro, va a llegar hasta el intestino, se va a liberar, va a terminar formando 8 trofozoitos que van a romper la pared intestinal y ahí los trofozoitos se van a alimentar. Fíjense la forma quística y la forma del trofozoito. La forma quística, entonces, una vez que pase de nuevo por el tracto intestinal, va a formar nuevamente la forma quística que se van a eliminar con las heces y nuevamente va a producirse el ciclo de infección. Acá tenemos algunos cortes histológicos donde podemos ver el estadio de trofozoito, de entameba histolítica, donde tenemos un solo núcleo bien diferenciado, y en este caso tenemos la forma quística, que es la forma de resistencia, que fíjense, de acuerdo a la madurez del quiste, tiene de 1 a 4 núcleos. La presencia de estos núcleos de 1 a 4 o más de 4 diferencia la especie de entameba histolítica de lo que es entameba coli, que es un organismo comensal. En este caso les presento solamente esta que es patógena para no darles información que después no la van a utilizar en su carrera. Los síntomas de la amebiasis incluyen una diarrea intermitente por esa ruptura de la pared intestinal. La persona infectada comienza con vómitos, con malestar estomacal, tiene deshidratación justamente porque se rompe la barrera entre las células y se pierde mucha agua, por eso esas heces acuosas, hay fiebre, dolor de cabeza, puede haber sangrado, es decir, presencia de sangre en las heces, y el individuo parasitado puede morir por peritonitis. De hecho, en algunos casos se ha visto que entameba histolítica puede abandonar el intestino y llegar hasta el hígado, y ahí es mucho más peligrosa la enfermedad. Como les dije anteriormente, hay en general de 50.000 a 100.000 muertes por año de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Otro tipo de ameba lobócea son las amebas que presentan tecas, la van a encontrar como amebas tecadas, que son mayormente dulceacuícolas, aunque hay algunas especies que son marinas, y esa testa puede ser tanto exógena como endógena. La nutrición, todos estos organismos se van a nutrir por fagocitosis, principalmente de diatomeas, y algunos tienen simbiosis con algas, como en este caso hacen simbiosis, una endosimbiosis, donde el alga va a producir el alimento, pero en un medio de resguardo como es el organismo protozoo.
Las amebas tecadas dijimos que pueden tener esa testa secretada por el citoplasma, donde la naturaleza puede ser orgánica, silicia o una combinación. Cuando es silicia puede haber organismos, puede fosilizar, pero cuando es orgánica no fosiliza. En este caso tenemos Arcela, que es una ameba tecada que produce esta abertura por la cual sale los pseudópodos o lobopodios y el organismo es como si estuviese caminando. En este caso, diflugia lo que hace es secretar una sustancia mucosa que va adhiriendo partículas minerales y la va embebiendo en una matriz cementante y ahí forma esta teca muy diferente de lo que es Arcela, que es en general de sílice. Acá tenemos lo que es Arcela, como les dije, muchas veces pueden tener simbiosis, en este caso estamos con algas verdes donde hacen la simbiosis con el organismo. Fíjense, esta testa es de sílice y acá emite por esta abertura, emite los pseudópodos. Y dentro de esa testa o teca se va a encontrar el organismo con el núcleo y las organelas que presenta. Otro grupo no muy conocido que van a encontrar son las amebas filócea, que era la clase filócea porque tenía el tipo de filopodios, que era esa proyección finita. Estos organismos pueden ser desnudos o tecados, en general son mononucleados y dulceacuícolas. Existen muy pocas especies, por ejemplo, esta trinema, que es la que tenemos acá, o penardia. Pero esto ya, la clasificación como clase filócea o lobócea es bastante antigua en cuanto a la filogenia molecular, pero en algunos libros la van a seguir encontrando bajo este término. Bueno, el otro grupo que vamos a ver es el grupo de los foraminíferos, que corresponde al grupo de los cercozoos, y son organismos marinos que secretan una testa de carbonato de calcio. El carbonato de calcio tiene la ventaja de que fosiliza, entonces vamos a encontrar numerosos estratos o rocas formados exclusivamente por testas de foraminíferos. En general, vamos a encontrar foraminíferos tanto en el plancton, es decir, en la superficie, en la columna de agua, o más cerca de la base del océano, que son los bentónicos. Bueno, los foraminíferos entonces son organismos ameboides que tienen testas complejas donde el organismo no se adhiere fuertemente a esa testa y se extiende hacia afuera de esa testa o caparazón mediante poros diminutos que presentan en la estructura. Como podemos ver acá, está la presencia de poros diminutos en cada cámara, que es lo que vemos acá. Cada cámara tiene poros por donde salen esos reticulopodios en red, y eso es lo que le permite la captura de las presas. De hecho, en esta fotografía está representado el Fidium, que es una especie predador bastante importante, que es un organismo microscópico. Los foraminíferos son exclusivamente marinos, de vida libre, o sea, no existen foraminíferos parásitos, pero hay algunos que hacen simbiosis con algas. El tamaño de los foraminíferos puede variar de micras a centímetros. De hecho, vamos a ver algunos organismos fósiles, como es el género Numulites, que ha llegado a tener hasta 6 centímetros de diámetro. Algunos son mononucleados y otros tienen la presencia de varios núcleos y algunos hasta núcleos diferentes. Los foraminíferos, como dijimos, se denominan testa, el material que secretan, porque es el esqueleto interno. Son de naturaleza calcárea, es decir, un mineral de carbonato de calcio que presenta diferentes cámaras y cada cámara va a tener la presencia de estos pequeños poros a través de los cuales emergen los distintos reticulopodios. Estos tienen un ectoplasma y un endoplasma bien diferenciado, porque son, como dijimos, organismos ameboides, donde lo que asoma al exterior es el ectoplasma, y dentro de esas testas lo que está es el endoplasma. Acá tenemos algunos, como les dije, fosilizan estos foraminíferos, y acá tenemos algún ejemplo, como los acantilados de Dover en Inglaterra,
están constituidos exclusivamente por esta piedra caliza llena de foraminíferos. Todos estos que vemos acá, lo que tenemos acá, el acantilado completo, está formado por foraminíferos y algunas otras especies de organismos. Forman, como les dije, estructuras bastante complejas en cuanto al número de cámaras y al tipo de disposición, y es lo que vamos a ver más adelante. Y el endoplasma, que se encuentra dentro de estas cámaras, en general tienen los gránulos de secreción, el núcleo, distintas vacuolas de reserva y algunas otras organelas. Acá tenemos la emisión, en el margen superior lo que tenemos es la emisión de esos retículos podios que están anastomosados y que les sirven para capturar a las presas. Fíjense que continuamente en esta imagen lo que hacen es cambiar el tamaño, van emergiendo y tienen una sustancia mucosa que va adhiriendo las partículas alimenticias y luego las llevan hasta el interior de la célula donde son fagocitadas. Son grandes, los foraminíferos son grandes predadores y es lo que tenemos acá, el citoplasma, y lo que se ve acá es la testa de carbonato de calcio. Y acá en esta imagen lo que son testas de los foraminíferos fósiles que se utilizan, se sacan de estratos geológicos y se utilizan para la clasificación o la datación de las eras geológicas y del tipo de ambientes, porque de acuerdo a las especies iban variando de acuerdo a la salinidad, a la temperatura, al tipo de condiciones para la presencia de estas especies. Los foraminíferos van a ver cuando vean materias más adelante que se utilizan para la datación de las eras geológicas. Y es lo que se conoce como fósiles guía. Entonces, ese esqueleto testa, dijimos que el mineral más común es el carbonato de calcio y puede estar formado por uno o más compartimentos o cámaras, donde cuando tiene la presencia de una sola cámara crece de manera continua, o cuando tiene la presencia de distintas cámaras, el individuo va creciendo, va aumentando su tamaño y va secretando una nueva cámara, y siempre se va a mantener en la última cámara, que es donde más espacio tiene. Entonces, en este caso, tenemos un multicameral, la testa multicameral, y en la última cámara tiene la abertura que asoma al exterior y diferentes poros diminutos para que emerjan los gránulos reticulopodios. La línea divisoria entre una cámara y la siguiente es lo que se llama como línea de sutura. La manera más sencilla en que crezcan estos foraminíferos es en un eje recto, pero también van a haber numerosas formas que crecen de manera espiralada, y es lo que tenemos acá. Este es un crecimiento de tipo espiralado, o sea, va secretando de manera circular las cámaras. Los foraminíferos, entonces, de acuerdo al número de cámaras, pueden ser monoloculares o poliloculares. Y siempre la primera cámara es el prolóculo. En este caso es lo que tenemos acá. El prolóculo está acá, es el punto inicial, es la cámara más chica. En este caso sería este de acá. Y como ven, se pueden crecer en un eje rectilíneo o pueden crecer en un eje plano espiralado. Hay muchos foraminíferos que tienen una testa unilocular, como es lo que tenemos acá en estos ejemplos, y adoptan formas diferentes, formas esféricas, formas ovaladas, formas estrelladas, que lo van a ver en el trabajo práctico, que son todas testas vistas a la lupa. La disposición de las cámaras puede ser uniseriada, biseriada, multiseriada, de acuerdo a las series que presentan. En este caso que tenemos acá es una cámara biseriada. Fíjense que va creciendo una acá, sigue de la otra serie, del otro lado, y así va creciendo el organismo y secretando las distintas cámaras. Cada cámara está dividida por una línea de sutura. Acá tenemos nuevamente una biseriada. Esta es una involuta donde una cámara envuelve a la siguiente. Acá es una plano espiralada, o sea, el crecimiento es desde el prolóculo inicial, va secretando de manera en espiral el crecimiento de las otras cámaras. Cada cámara nuevamente está separado por la línea de sutura. Siempre la testa es de materia orgánica, que es principalmente carbonato de calcio, que es un mineral que fosiliza.
Acá tenemos un esquema de lo que sería un foraminífero, donde es un plano espiralado. Fíjense que acá estaría el prolóculo y cada cámara se va secretando y va creciendo de manera en espiral. Esto cada uno con sus poros y su línea de sutura. El ectoplasma es el que asoma al exterior y tiene los retículopodios, que son los que van a adherir esas partículas alimenticias y las van a trasladar hacia la membrana para que sean fagocitadas y sean digeridas en el interior celular. La testa, como les dije, es una testa interna. Por eso el nombre de testa y no de conchilla. Los foraminíferos son en general omnívoros. Como les dije, son marinos, planctónicos o bentónicos. Vamos a tener muchas imágenes en el trabajo práctico también, donde en este caso Globigerina es un organismo que se utiliza mucho, es una especie bien distribuida mundialmente, y fíjense todas las cámaras llenas de estos pequeños poros por los que asoma el ectoplasma al exterior. En este caso tenemos la presencia de formas biseriadas o uniseriadas. ¿Sí? En este caso se forma el prolóculo desde acá, crece la segunda cámara, la tercera, la cuarta, la quinta, y así va creciendo las cámaras en dos series, alternadas unas con otras. Y en este caso es plano espiralada. Acá tenemos nuevamente un ejemplo de plano espiralado, donde el prolóculo es la cámara inicial, la primera cámara, y los otros lóculos se van formando alrededor de la misma, y lo que tenemos las líneas de suturas entre una cámara y la otra. En este caso les muestro un fósil muy importante que es Nummulites, que ha sido muy importante su distribución en el Eoceno, porque hubo una distribución a nivel mundial muy importante y se acumuló en los fondos oceánicos formando grandes rocas. De hecho, hay numerosas construcciones, sobre todo, por ejemplo, las pirámides de Egipto y las esfinges, que están formados por esta tierra de Nummulites, que forma estos aglomerados. Cuando inicié la clase dije que los foraminíferos pueden tener tamaños microscópicos hasta 6 centímetros, y les muestro. Nummulites es un claro ejemplo de una conchilla plano espiralada, calcárea, que se ha depositado en grandes cantidades y ha formado grandes rocas. También se emplea muchísimo para lo que es el fósil guía. Los fósiles guía significan que tienen una correlación de edad en diferentes sectores. Es decir, es una especie que tiene una abundancia relativamente alta a nivel mundial, una distribución global, y una vida como especie relativamente corta. Entonces, esto es lo que se utiliza en las dataciones de los estratos geológicos. Acá tenemos el ejemplo, cada una de estas piedras, estas estructuras, están formadas por bloques de Nummulites. En este caso, la pirámide de Keops. Estas son algunas testas que van a ver en el trabajo práctico, vistas a la lupa. Tienen, en este caso, en muestras de arena, y en este caso directamente las testas o conchillas que están para su observación en la lupa. Bueno, el otro grupo que vamos a ver ya es el grupo de los radiolarios, que están emparentados con los foraminíferos, pero en este caso son organismos que secretan una testa que son de sílice, que es como si fuesen esa estructura de vidrio. Realmente también son unas testas de una belleza extraordinaria que también fosilizan junto con los foraminíferos y forman lo que se conoce como barro o lodo oceánico. Forman numerosos acúmulos en los fondos oceánicos, porque si bien se encuentran en el plancton, cuando muere el organismo lo que hace es cae la testa hacia el fondo marino y se deposita en los fondos oceánicos. Los radiolarios son nuevamente marinos, al igual que los foraminíferos, son mayormente unicelulares, aunque existen especies coloniales, como por ejemplo Colossum. Son planctónicos o bentónicos, como son organismos ameboides, también tienen el ectoplasma y el endoplasma dividido. Pero en este caso, el endoplasma y el ectoplasma están separados por lo que se conoce una cápsula central mucoproteica,
que tiene la presencia de poros y permite la comunicación entre el endo y el ectoplasma. Es lo que tendríamos acá en rojo, esta estructura que es esa típica cápsula central que divide el endoplasma, que tiene la presencia del núcleo y de varias organelas, del ectoplasma, que es más vacuolar y le da un aspecto espumoso al organismo. Y acá tienen, como les dije anteriormente, esqueleto de sílice, ya no de carbonato de calcio como los foraminíferos, pero el sílice también tiene la ventaja de fosilizar. Tienen la presencia de uno a muchos núcleos y van a tener la presencia de filopodios o de axopodios. El axopodio, recuerden que es un eje de microtúbulos, que es lo que tenemos acá, rodeados por el ectoplasma. Esta es la estructura, el axopodio corresponde a esta estructura que está representada en naranja. Y el esqueleto de sílice está representado acá en celeste, que es lo que tienen acá, qué formas realmente pueden tener espículas o pueden adoptar distintas formas que son de una gran belleza. Los radiolarios entonces van a tener la presencia de pseudópodos de tipo axopodio, es decir, tienen el eje de microtúbulos cubiertos por el citoplasma. Y esto es lo que emerge de la célula y le sirve tanto para la flotación como para la alimentación. Cuando hablamos de radiolarios, la característica más distintiva es la presencia de esta mucoproteína que divide el ectoplasma vacuolar del endoplasma. Esta es siempre una característica que va a separar cuando la gente que trabaja en protozoo, cuando quiere ver la diferencia, no solo el tipo de mineral que secreta el esqueleto, sino también la membrana perforada. Estos se denominan filios, son las perforaciones y pueden ser membranas monofilias, perifilia, polifilia, de acuerdo al número de perforaciones que permiten esa comunicación entre el endo y el ectoplasma. Y acá nuevamente van a tener ese esqueleto, en este caso tiene espículas de sílice. Acá otra fotografía, en este caso tenemos el esqueleto con las espículas, estos son esqueletos sin espículas, y el ectoplasma está dividido en distintas zonas, la más externa se llama calimna y es un ectoplasma vacuolar, espumoso, le da ese aspecto vacuolar o espumoso, y en general pueden hacer simbiosis con algas. En este caso vamos a ver que tiene, en el caso de la derecha, vamos a ver que tiene espículas de sílice en su esqueleto, pero siempre el endoplasma que tiene el núcleo y el ectoplasma que tiene las vacuolas. Bueno, los radiolarios tienen entonces ese esqueleto formado por sílice con espículas o cámaras perforadas. Acá pueden ver que tienen tanto las espículas como en este caso tiene espículas, esas espinas y cámaras diferentes, todas también conectadas o perforadas de sílice. Tienen el ectoplasma por fuera, dividido en zonas, donde la última recuerden que se llama calimna, y se distinguen en su estructura celular porque tiene esa cápsula central proteica que comunica el ecto y el endoplasma. Y como les dije anteriormente, pueden ser monofilios, trifilios, perifilios, de acuerdo al número de perforaciones que tenga esa membrana. Esa cápsula. Son organismos, los radiolarios son holozoicos, se alimentan de otros organismos, principalmente de algas y de otros protozoos, y en general están flotando porque tienen las vacuolas con aceite y con otros líquidos de baja densidad. Esas vacuolas del ectoplasma le ayuda a la flotación, pero una vez que el organismo muere, lo que hace es se deposita ese esqueleto de sílice en el fondo oceánico. Acá tenemos una representación de lo que sería el esqueleto de sílice, en este caso. Acá tendríamos el endoplasma con el núcleo y acá los axopodios, que son todas esas prolongaciones con el eje de microtúbulos. Esto es solamente un esquema. Los radiolarios se reproducen de manera sexual, ya sea por bipartición, gemación o fisión múltiple. Como les dije, a veces pueden tener asociaciones simbióticas con algas en ese calimna o ectoplasma vacuolar, que es lo que vemos
en el margen en esta fotografía de la derecha, fíjense todas esas asociaciones formando lo que se conoce zooxantelas, que es con algunos dinoflagelados. Los dinoflagelados es un grupo que van a ver en la próxima clase de algas. Y acá tenemos en el margen izquierdo lo que es el esqueleto de sílice con espículas y todas esas perforaciones o poros. Esas espículas no siempre están presentes, depende de la especie. En este caso tenemos un esqueleto de sílice sin espículas y en este tiene espículas bastante abundantes en su esqueleto. Acá tenemos algunos ejemplos. Si ustedes ponen fotografías y buscan los tipos de radiolarios van a encontrar que tienen formas realmente muy bonitas. Estos organismos van a tener no solo este esqueleto, sino que van a tener la presencia en el endoplasma del núcleo, el aparato de Golgi, son organismos mitocondriados, tienen retículo endoplásmico, ribosomas, lisosomas, o sea, tienen toda la estructura que vimos anteriormente de una célula eucariota. Como les dije anteriormente, los radiolarios tienen una distribución amplia en el océano y se encuentran distribuidos desde la superficie hasta los 4.600 metros de profundidad. Y junto con los foraminíferos, cuando se depositan, y más del 30% de esos depósitos corresponden a testas tanto de radiolarios como de foraminíferos, se habla de barro o lodo oceánico. Se utilizan como bioindicadores y se encuentran muy abundantes como fósiles desde el periodo cámbrico. Dentro del grupo de los radiolarios, que antes se los separaba en una clase diferente, se encuentran los acantarios, que son organismos, como les dije, que ahora actualmente se incluyen dentro del gran grupo de los radiolarios, son también marinos, pero que tienen el esqueleto con espículas radiales, en general de a 10 o 20 espículas que emergen desde el centro de la célula, en este caso desde el centro de la célula, emergen las espículas, ¿sí? Como si fuesen rayos, pero esas espículas ya no son de sílice, sino de sulfato de estroncio. Los acantarios son protistas planctónicos, como les dije, marinos, que tienen estos esqueletos compuestos de cristales de celestita, que es un sulfato de estroncio que no fosiliza y son los únicos organismos capaces de incorporar en sus esqueletos el mineral de sulfato de estroncio. Y dentro del grupo de los acantarios son muy abundantes dentro del grupo de los radiolarios. Tienen nuevamente la presencia de axopodios para su movilización y su alimentación, que era, recuerden, ese eje de microtúbulos rodeados por ectoplasma. Acá tenemos algunas imágenes, fíjense en este caso, imágenes de hace muchos años, donde se hacían los dibujos de los esqueletos de los acantarios. Acá tenemos nuevamente, fíjense la presencia de esas espículas, a veces con ornamentaciones, y esas pequeñas poros o perforaciones que tenían en este esqueleto de celestita. Bueno, y por último, vamos a ver dentro de esta gran diversidad de organismos ameboides al grupo de los heliozoos, que son organismos que deben su nombre a justamente la imagen que proyecta. Son organismos esféricos, generalmente de agua dulce, que desde el centro de la célula hacia la periferia emergen los axopodios como si fuesen rayos de sol, y es por eso que se llaman heliozoos. Los heliozoos son mayormente dulceacuícolas, existen muy pocas especies marinas, son organismos solitarios, no vamos a encontrar coloniales en este grupo de protozoos, tienen la presencia de los pseudópodos de tipo axopodio, pueden ser uni o polinucleados, en general esféricos u ovoides, pero tienen una simetría radial bien importante y son organismos holozoicos que nuevamente se nutren de otros organismos, en este caso en general de algas. Son similares a radiolarios, pero se diferencian del grupo de los radiolarios en que no tienen ese ectoplasma y endoplasma dividido por la cápsula central proteica y que carecen de esqueletos complejos mineralizados como el grupo de los radiolarios y bueno, también de los foraminíferos. Como les dije, tienen simetría radial,
Y acá tenemos el claro ejemplo del laxopodio, que es el eje de microtúbulos y rodeados por el ectoplasma. En este ectoplasma se va a producir la adición de las partículas alimenticias, se va a producir la fagocitosis y la presencia de vacuolas alimenticias. Van a poseer de uno a muchos núcleos. Y acá tenemos un ejemplo que es Acanthocistis, que es un grupo de heliozoos que tiene esqueletos, pero de espículas orgánicas, que no van a fosilizar. Y en este caso, los heliozoos lo que tienen es los axopodios que se utilizan como si estuviesen rodando entre las algas. De hecho, se los va a encontrar en las aguas dulces como si estuviesen rotando toda su estructura. Cuando vimos al inicio de la clase de protozoos, vimos que la recombinación génica podía ser por paedogamia. La paedogamia es exclusiva de heliozoos y se da este proceso de recombinación sexual cuando hay falta de alimento. Es muy semejante a la autogamia que vimos en ciliados, pero la diferencia con este tipo de recombinación es que se da la formación de una estructura en forma de quiste. Es decir, una célula se enquista, sufre una mitosis, originando dos células que se van a diferenciar en gamontes. Cada gamonte se va a dividir por meiosis, entonces en vez de tener un solo núcleo, va a tener 4 núcleos haploides. 3 van a degenerar en cada uno de los gamontes y van a quedar solamente 2 gamontes con un núcleo haploide cada uno. Estos dos se fusionan, forman el organismo diploide y cuando las condiciones son favorables, el organismo emerge de ese estado quístico. Y es lo que tenemos en esta imagen. La paedogamia es exclusiva, es un mecanismo de recombinación génica. Fíjense que no hay aumento del número de individuos, solamente un individuo se va a dividir primero por mitosis, va a producir 2 organismos idénticos, va a producir luego una meiosis, donde 3 de estos pronúcleos van a desaparecer y va a quedar solo un pronúcleo en cada gamonte haploide, que se van a fusionar, van a fecundar, van a formar ese cigoto diploide y solamente van a emerger del estado de quiste cuando las condiciones sean favorables. Bueno, hasta acá hemos visto todo el grupo de los protozoos. Como vieron, es un grupo muy diverso